Y bueno, la idea de hoy era hablar un poquito de el árbol genealógico y qué significa esto de ser doble, qué es lo que más resuena generalmente, cómo que soy doble de alguien, cómo que no soy yo y soy doble del otro, cómo que ser doble de alguien me condiciona en la vida, cómo es eso, que son esas cosas, ¿no? Que como que mi vida no la manejo yo, como que eso de que hay cosas o hay, parece como que fuera magia, esto de que termino viviendo la vida parecida a la de otra persona, y cuando me doy cuenta, porque al principio digo, nah, estás mal, mira si yo voy a vivir la vida del abuelo. Y cuando entro a mirar y entro a ver las cosas que le pasaron y entro a ver los años a veces, qué edad tenía cuando le pasó esto, y justo a mí me pasó tal cosa y justo tal otra. Entonces ahí como que decimos, pa, qué casualidad, y cuando son muchas, qué casualidad, ahí capaz que entramos como que empezar a pensar, bueno, está, vamos a tratar de entender esto, a ver qué coherencia tiene en mi vida y si me coincide con algo, capaz que empezar a investigar un poquito. Nosotros al nacer creemos como que surge el nuevo camino, ¿no? Salgo yo, salgo de dentro de la panza de mamá y de ahí en adelante es una vida nueva, es las mil y una oportunidades de hacer todo diferente y todo fantástico. Y en realidad no es tan así, porque nos olvidamos, más en el occidente que en oriente, que las culturas occidentales que las orientales, nos olvidamos de que nosotros venimos de una mamá, venimos de un papá, que vienen de los abuelos, que vienen de experiencias, de situaciones vividas, en las cuales tuvieron situaciones buenas, de las cuales tenemos recursos y tenemos cosas positivas también de árbol, no solo tenemos cosas negativas de árbol, solamente que por las positivas nadie viene a consulta. Este, y tenemos situaciones que ellos vivieron y pudieron de alguna manera sobrellevar, resolver, de las cuales también tenemos habilidades. Y tenemos las otras, las situaciones dolorosas que no pudieron resolver, que se taparon, que nunca se hablaron, que se escondieron, que pueden ser tabús, secretos, ¿no? Otro tipo de situaciones que, es más, ni siquiera se animaron a contárnoslo. Entonces, son esas cosas que no se saben de árbol, que generalmente no se cuentan, porque son dolorosas, porque no se pudieron resolver, porque fueron frustraciones, que hacen que eso haya quedado como inconcluso, ¿no? Como sin terminar, como sin darle un cierre. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿cuáles son las heridas más fuertes que tiene nuestro árbol que podemos llegar a tomar nosotros? Son duelos, todo tipo de duelos, pérdida de un hijo, pérdida de un trabajo, me quería casar con alguien y no me quiere, todo tipo de duelo, ¿sí? Frustraciones, la diferencia es que en el duelo yo tuve y capaz perdí, y en la frustración muchas veces ni siquiera llegué a tener, ¿no? Entonces, pueden ser frustraciones desde grandes hasta frustraciones pequeñas que hacen que yo me sienta mal, con vergüenza, con culpa con respecto a algo. Después hay otro tipo de eventos que nosotros le decimos responsabilidades no asumidas, que son cuando hice cosas que no estuvieron buenas y nunca como que pedí disculpas, nunca lo asumí, ¿no? Y hay bastantes de eso en árbol. Y otras veces culpas no perdonadas, cuando pasaron cosas o cuando yo hice cosas y jamás me lo perdoné o no perdoné a alguien que hizo cosas que no estaban buenas. Entonces, todas esas cosas es como que pasan generación tras generación. Y nosotros tenemos la tendencia, por amor incondicional, no lo hacemos de boludos, lo hacemos porque amamos incondicionalmente a los nuestros, tomamos esos dolores y es como que en el fondo les dijéramos, no te preocupes, abuela, yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer bien. Vos no lo lograste, no pasa nada, pero yo tengo más habilidades y de alguna manera yo sí lo voy a hacer bien. Entonces tendemos a vivir lo mismo, tendemos a compensar o a hacer algo en función del dolor de los nuestros. Les doy un ejemplo para que se entienda. Supongamos que la abuela tuvo 14 hijos y el marido se tuvo que ir a la guerra y nunca volvió. Y ella tuvo que salir adelante con sus 14 hijos, salir a trabajar o los dejó de acogida en casas de otros o los tuvo que dar en adopción. Entonces, para la abuela tener hijos fue un tema muy doloroso y muchas veces dijo, pa, si no hubiera tenido tantos, o si directamente no hubiera tenido hijos, capaz que todo este dolor mío y de mis hijos se podría haber evitado. ¿Qué pasa 2 o 3 generaciones después? Vengo yo, que quiero tener hijos en realidad, pero no puedo. Y de alguna manera
¿Qué me dice el médico? Usted no tiene nada, ningún problema médico, usted podría tener hijos, pero parece que no. Es psicológico, le dicen generalmente, ¿no? Que sí, evidentemente sí, pero le falta enrabar con esta parte de árbol genealógico, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo si no puedo tener hijos? Lo que yo tengo es la solución inconsciente al problema de mi abuela. Yo sí voy a ser feliz, o sí, yo sí, si mi marido se va a la guerra y no vuelve, voy a poder vivir una vida más tranquila. ¿Por qué? Porque no tengo hijos. Entonces, lo que hacemos es reparamos o compensamos o vivimos lo mismo de los nuestros. Nosotros tenemos toda la información del árbol en nosotros, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que lo que le pasa a cualquiera, yo lo puedo representar. Generalmente, ¿qué se agarra? Lo que trae más dolor, pero muchas veces no sabemos, ¿no? Entonces, generalmente lo que tiene más dolor agarramos, pero hay ciertos indicadores que refuerzan la lealtad, que refuerzan de quién voy a tomar los dolores. Esos indicadores son el nombre que me ponen, la fecha de nacimiento, mi apariencia física y algunos otros que son más light, pero después los nombro. Entonces, el concepto de doble, que es lo que dábamos hoy, es la persona con la cual yo estoy más relacionada en árbol genealógico, de la que puedo llegar a tomar sus dolores, sus situaciones no resueltas y vivirlas con mi vida. Esa es la definición de ser doble de alguien. El doble más fácil es el doble por nombre, ¿no? Cuando me llamo igual. Me llamo igual, me ponen el mismo nombre, y aparte si me ponen el mismo nombre, me lo ponen en honor a esa persona. Entonces, ¿qué me están queriendo decir a mí? Cuando yo soy un bebé único, divino, irrepetible, y que mis padres quieren que sea libre y me ponen el nombre del abuelo. Entonces, ¿qué pasa con el único, irrepetible y toda esa historia si me ponen el nombre del abuelo? Entonces, supongamos que sea mamá que me pone el nombre de su papá. Lo primero que me están diciendo es que quieren que sea igual a esa persona, al abuelo. Pero aparte de eso, de alguna manera mamá me está diciendo que lo que no logró con su padre o lo que sí tuvo con su padre, quiere repetirlo conmigo. Supongamos que con el padre nunca tuvo una buena relación, quiere tener una buena relación conmigo. O supongamos que el padre era fantástico, la quería, la adoraba y tenía la mejor relación del mundo, quiere tener la mejor relación del mundo conmigo. Simplemente que hay un pequeño detalle, yo no soy su papá. Entonces, a la larga, lo que pasa muchas veces es que para ese niño que tiene el mismo nombre que el abuelo es muy fácil cambiarse de lugar en el árbol. Entonces, encontramos niños que no en la primera infancia, pero sí ya en la adolescencia, le dicen a la madre lo que tiene que hacer, la acompañan, la protegen, o cumplen rol como de padre, de protector, cuando no deberían, ¿sí? Entonces, el nombre es muy importante. Si tengo el nombre de otra persona, no importa si el primer nombre o segundo nombre, porque me dicen, ay, no, yo me llamo, sí, Hermenegilda Rosa, pero me dicen solo Rosa porque Hermenegilda nunca dije ni que me llamo, y aparte, es más, me olvidé que me llamo Hermenegilda. Nada, no hay excusas con eso, ¿no? Con el tema del nombre no hay excusas. ¿Por qué? Porque cuando me lo pusieron, el objetivo de mis padres era ponerme ese nombre porque les recordaba o les representaba a nivel emocional a alguien. Y esa es la carga que yo tengo. También pasa muchas veces que les ponemos nombres porque creemos que nos gustan y después nos desayunamos que el bisabuelo se llamaba así, pero nosotros no sabíamos. Eso tampoco es excusa, porque el inconsciente no se equivoca. Si le pusimos el nombre del bisabuelo, aunque no sabíamos, marchamos igual, ¿sí? No es que marchamos igual. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una hipótesis de que estamos relacionados con esa persona, se busca en la vida de esa persona y si hay coincidencias se trabaja y si no hay coincidencias no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esto no quiere decir antes que salgan a las calles a arrancarse los pelos? Esto no quiere decir que si me llamo igual que la abuela y la abuela tuvo una vida compleja, yo vaya a tener una vida compleja. No se lee así. La idea no es que esta información les dé más negatividad de la que ya tenemos, sino que les dé algo más positivo. Entonces, ¿qué pasa? Voy viviendo y hay cosas en mi vida que digo, se repiten, se compensan, es parecido, qué loco, esto no salgo adelante en esto, siento que necesito ayuda en esto. Se va a consulta y partimos del motivo de consulta. O sea, lo que a mí me importa es el motivo de consulta. No me importa que si la abuela hacía abortos y en realidad tenía una clínica clandestina y yo me llamo igual, entonces mi vida va a ser terrible. No se lee así. La idea no es leerlo así aparte, porque nosotros estamos vivos en realidad gracias a todo lo que hicieron los nuestros. Sea bueno o sea malo, pero gracias a eso y a sus experiencias estamos acá.
La idea es ver qué estoy representando en mi vida, que no es mío, que es de otros, y simplemente decirle gracias, pero es tuyo. No tengo por qué seguir viviendo la vida de otro. ¿Sí? La vida de los demás no es ni buena ni mala. No tenemos por qué hacer juicio de valor, simplemente tenemos que elegir nuestra propia vida, para eso dejando la vida de los otros. Hay que ver cuál es el sentido del nombre para ver cómo me puede afectar. ¿Sí? No quiero seguir hablando de nombre porque el nombre tiene un montón de tiempo para desarrollarlo, pero soy doble, que es el tema de hoy, me tengo que ubicar en el tema de hoy, soy doble por nombre, cuando tengo el mismo nombre o parecido a alguien de mi clan. ¿Cuál es el tema? Que si sabemos esto, los nombres pasan a ser muy pocos los que quedan habilitados, porque todos significan algo y todos tienen asociado algo. Entonces, a la larga traten de que no sean nombres de parientes, por lo menos, y que no sean nombres que tengan un significado. Dolores, Encarnación, Concepción, todo eso. Y con lo otro, bueno, está, a la larga lo podrá trabajar, ¿no? Entonces, bueno, somos dobles por nombre, que es lo que les estaba diciendo, y después somos dobles por fecha de nacimiento. Está más difícil de explicar, ¿está? Pero básicamente estoy relacionado con la gente que nació en mi misma fecha, más o menos 10 días, y con la gente que fue concebida en mi fecha de nacimiento, más o menos 10 días, ¿está? Mi fecha de concepción son 3 meses para adelante o 9 meses para atrás, como quieran hacer la cuenta, ¿está? Entonces, yo soy de agosto, entonces mi fecha de concepción es 8, 9, 10 y 11. Es el mes 11. Los que nazcan en el mes 11, 10 días antes y 10 días más después de mi fecha del día de mi cumpleaños, eso no es con años, es solo con día y mes, van a estar relacionados conmigo. Y a la larga se arma una tablita que cada 3 meses los que cumplan en mi fecha de cumpleaños más o menos 10 días van a estar relacionados de alguna manera conmigo. ¿No? Pero lo más importante son, en mi misma fecha de cumpleaños, más o menos 10 días. Por ejemplo, yo soy del 10 de agosto y yo estaría relacionada con los que nacen del 1 de agosto al 20 de agosto y los que nacen del 1 del mes 11 al 20 del mes 11. Y ustedes hagan las cuentas con ustedes. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? Que la fecha de concepción de uno es la fecha de nacimiento del otro y eso hace que estemos relacionados. Muchas veces en consulta, cuando la persona viene y es doble hay alguien que es doble así por fecha, le digo, viste que sos doble de por concepción por la fecha de tu abuela. O sea, papá y mamá tuvieron relaciones para tenerte a ti el día del cumpleaños de la abuela. Qué lindo, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas como que quedan, los dejan como que medios en orsay, como, no sé cómo se dice, pero los dejan medios como desestabilizados con respecto a esto, y eso hace que yo sea como la continuidad de la otra persona. Bueno, después soy doble por apariencia física, si soy igual o parecida. A veces te dicen, ay, sos tan linda, sos igualita a la tía solterona, aquella que nunca se casó. Y me pones una cara como diciendo, justo a la solterona. Sos idéntica, idéntica. ¿Cómo andas con los novios? Nada. Entonces, cuando soy parecido, a veces tenemos hasta gestos, modismos, maneras de hablar, maneras de caminar. Y dice, pero si nunca lo conoció, ¿cómo puede caminar igual? Es imposible. Bueno, nada. Sí es posible y es todo inconsciente y eso ya nos está marcando hacia qué lado va. ¿Qué nos pasa cuando somos dobles de alguien? O sea, dobles, ya les dije, nombre, fecha y apariencia física. También cuando hacen el mismo hobby, podemos llegar a prestarle atención, ¿sí? Pero es menos importante. Lo más importante es nombre, fecha de nacimiento y apariencia física. ¿Qué pasa cuando soy doble de otra persona? Tengo la tendencia inconsciente a repetir, compensar o hacer algo con los dolores de su vida, ¿sí? Entonces, no es tan fácil de ver a veces, porque cuando no es repetir, no es tan fácil de ver. Cuando es repetir, evidentemente, es bastante fácil de ver. Hago lo mismo, trabajo en lo mismo, me gustan las mismas cosas, tengo el mismo carácter, a la misma edad me pasan los mismos acontecimientos, generalmente negativos, porque los positivos no prestamos atención. El tema se dificulta cuando es compensar o cuando es hacer algo en función. Compensar sería, por ejemplo, si el abuelo era multimillonario, pero él siempre se quejaba de que no sabía quién lo quería, porque todos se acercaban por plata. Eso decía él, ¿no?
Entonces yo vengo 3 generaciones después y no tengo un peso, pero yo sé quién me quiere de verdad, porque nadie me quiere por la plata, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, yo vengo a consulta, tengo un problema con el dinero, no sé qué me pasa, y en realidad nosotros somos de plata, porque el abuelo tenía no sé qué corno, y bueno, ¿qué le pasaba al abuelo, del cual es doble? Le pasaba que él tenía plata, pero la verdad le hubiera preferido no tenerla, porque creía que la plata corrompía y que la plata no sé qué, y que todos se le acercaban por plata. Entonces, le da un sentido a lo que me pasa a mí hoy, ¿sí? Y eso tendría que desvincularme. Entonces, cuando me pasa lo opuesto o cosas compensatorias, tengo que prestar atención. Y después, lo otro que me puede pasar es que yo, a nivel de profesión o a nivel de lo que hago, esté reparando a mis ancestros. Por ejemplo, al abuelo lo cagaron con el campo porque le hicieron firmar un papel y lo dejaron sin el campo porque no sabía lo que firmaba y yo soy escribano, ¿no? Me dedico a ver que los papeles tengan que estén todos correctos y que nadie le haga daño a nadie. ¿Se entiende? Acá Marisa me pregunta, ¿solo somos dobles de familia, no de parejas o amigos? Hay que bicharlo eso. En realidad, la idea es que somos dobles de familia, pero hay injertos de clan, como los adoptados y como los amigos muy íntimos, en los cuales a veces sí se da que seamos dobles de amistades o de personas que en realidad, por ejemplo, el adoptado, que es doble de su abuela, pero adoptante, que ustedes dicen no tiene nada que ver, pero toma los dolores también. Quizá no es tan fuerte porque ya sería por resonancia, vamos a decirlo así, energética, y no tanto por ADN, que por ADN quizá sea un poquito más fuerte. Pero sí, el adoptado toma los dolores de su plan de adopción también. Bueno, todo esto se trabaja, antes de contestar otras preguntas, todo esto se trabaja y la idea es cortar con el ancestro. Lo que pasa que no es tan fácil como decir, porque vieron que nosotros subimos a veces frases de corte. Bueno, cuando tengo identificado yo puedo decir, bueno, tu vida es tuya, la mía es mía, dejo contigo lo tuyo. Puedo decir, pero decir y hablar desde acá a veces no es suficiente, evidentemente, ¿no? Porque si yo les estoy diciendo que es una lealtad inconsciente que me hace hacer cosas que yo no quiero hacer, pero que de alguna manera termino haciendo, o viviendo situaciones, o teniendo hobbies, o haciendo profesiones, dense cuenta, 5 años de estudio simplemente para reparar el dolor de una persona que nunca conocí, entonces quizá con una frasecita no sea tan fácil, ¿no? Hay que hacer un trabajo profundo, inconsciente. A veces hay personas que tomando conciencia, que es escuchando y entendiendo, ya es suficiente, por supuesto que sí, o sea, leyendo, yendo a un curso, escuchando estos vivos, pueden darse cuenta, entender y decir, mira qué loco esto, lo hago por tal cosa y no hacerlo más y poderlo reparar así, pero no es la mayoría de las veces, será un 10-15% de las veces, ¿sí?